Hola a todos, mi familia del bosque, les habla su primo, el primo del monte, y en el día de hoy quiero conversar un poco con ustedes acerca de una planta muy especial, considerada por los aztecas como un alimento de los dioses. He ido de visita donde los amigos de Cacao Farm en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta para traerles este programa. Hoy hablaremos de esta maravillosa planta, el cacao. El cacao es más conocido hoy en día por ser la fuente del chocolate. Sin embargo, muy poca gente en la actualidad conoce cómo es la planta, de qué tamaño es, cómo son sus flores, sus frutos, dónde se cultiva. Eso y más, aquí te lo cuento. La planta del cacao es originaria de las selvas amazónicas, más específicamente en la zona que hoy día es el Piedemonte amazónico entre Ecuador y Colombia. Es un arbolito o arbusto que puede llegar a medir hasta 8 metros de altura y habita en el sotobosque, es decir, que prefiere vivir bajo la sombra de los árboles más grandes. Esta es una planta un poco particular, en cuanto sus flores y luego sus frutos se desarrollan directamente sobre el tronco o en las ramas, en un fenómeno llamado caulifloría. Estas flores son pequeñas y miden cerca de 1 centímetro de diámetro y poseen 5 sépalos blancos que le dan una apariencia de estrella. Pero eso es lo único sencillo acerca de ellas, pues los pétalos tienen unas modificaciones intricadas, formando una especie de capucha para cubrir los estambres de la planta, esas estructuras que contienen el polen en la flor. Esto ocasiona que solamente puedan ser polinizadas por insectos minúsculos, las moscas pertenecientes a la familia Ceratopogonidae, comúnmente conocidas como jejenes. Y como si fuera poco, el ovario de la flor y su sitio especial a donde se deposita el polen, llamado estigma, se encuentran encerrados por una serie de filamentos color vino tinto. Esto con el propósito de disminuir la probabilidad de que la planta sea fertilizada por su propio polen. Al pasar los días y los meses, las flores se transforman en unos frutos que muestran un diverso arreglo de colores, del verde al púrpura, pasando por el amarillo y el naranja. Estas variaciones de forma y de color son una manifestación tanto de la variación natural como del proceso de domesticación de esta especie. Tenemos algunas variedades que son silvestres provenientes de la Amazonía y otras que son más domesticadas, híbridas e injertadas. Y sin importar la variedad, al abrir uno de estos frutos podemos encontrar una mazorca de semillas, cada una rodeada por una cubierta blanca de un sabor dulce y exquisito en sí mismo. Este fruto en su ambiente natural es perseguido por especies de monos y de ardillas, quienes son seguramente sus posibles dispersores, es decir, quienes se llevan las semillas a un sitio alejado de la planta madre donde éstas pueden germinar y contribuir a la próxima generación. Sin embargo, lo más preciado de esta planta no se encuentra en su pulpa, se encuentra dentro de sus semillas, y de eso empezaremos a hablar a continuación. Y en la historia del hombre, el cacao ha jugado un papel muy interesante. Hay evidencia del uso del cacao desde hace 5.300 años por parte de grupos humanos en el Ecuador. Sin embargo, tras su introducción en Mesoamérica, fueron los olmeca, luego los mayas y después los aztecas, quienes hace 3.600 años empezaron a acentuar el proceso de domesticación de esta especie. Para estas culturas, el cacao se consumía como una bebida amarga, llamada en la lengua de los aztecas, el náhuatl, como xocolátl. Para los aztecas, el cacao era tan importante que empleaban sus semillas como un tipo de moneda, y por lo tanto el xocolátl era una bebida que se destinaba para la clase alta, y se pensaba que tenía unas propiedades vigorizantes y potenciadoras de la función sexual. Esto último no se ha podido confirmar, pero lo que sí sabemos es que el cacao contiene una molécula llamada teobromina, la cual es similar a la cafeína y actúa como un estimulante del sistema nervioso central, pero con un efecto un poco más moderado. Para los aztecas, el cacao era tan costoso porque no crecía en los campos alrededor de Tenochtitlán, la ciudad mayor de los aztecas, la cual está ubicada en lo que hoy se conoce como Ciudad de México. Se cuenta que fue el propio emperador de los aztecas, Moctezuma II, quien le mostró el cacao a Cortés cuando éste llegó por primera vez a Tenochtitlán.
Y luego este, como buen colonizador, se lo llevó a Europa, en donde se empezó a disfrutar en las cortes españolas, ya no como una bebida amarga, sino como una bebida dulce. Y luego de esto, pues se dio el salto hacia el chocolate en barra y todas las demás variedades de chocolate que conocemos hoy en día y en la industria de 44.000 millones de dólares que existe hoy. Sin embargo, la esencia del proceso de obtener chocolate permanece más o menos igual al empleado por las culturas mesoamericanas. Para preparar base de chocolate, las semillas primero deben pasar por un proceso de fermentación que puede durar alrededor de 8 días dependiendo del clima de la zona. Luego, las semillas se dejan secar al sol hasta cuando su interior cambie de un color morado a café. En este punto, las semillas son molidas, dando como resultado la base del chocolate, la cual puede ser refinada en sus componentes para retirar la fibra del cacao y obtener un producto más puro. O también puede ser mezclada con azúcar, nueces, frutas o cualquier otro artículo de confitería para crear un chocolate artesanal, tal como el que hacen la señora Diana y el señor Horacio en la finca del cacao, Cacao Farm. La señora Diana junto con su esposo son cacateros de cuarta generación, maestros del cultivo y del procesamiento del cacao. Su proyecto estrella son los chocolates artesanales orgánicos que puedes hacer tú mismo cuando visitas su finca. En la finca se respira claramente el amor por esta planta, la sabiduría que ellos han tenido para cultivar cacao orgánico bajo sombrío y el entusiasmo típico de las gentes de su región, quienes siempre reciben a los visitantes con brazos abiertos y sonrisas sinceras. Desafortunadamente hay dos caras en la industria del cacao. Una de ellas es inspiradora, amigable con el medio ambiente y con los cultivadores de esta planta. La otra, por su parte, tiene un gran problema y una verdad incómoda, especialmente en Costa de Marfil y Ghana, los países que producen el 60% del cacao a nivel mundial. Debido a las bajas ganancias que reciben los agricultores del cacao, muchos de ellos se ven impulsados a emplear mano de obra infantil en sus cultivos. Lo más preocupante del asunto es que miles de niños provenientes de Mali y Burkina Faso van a Costa de Marfil y son empleados como mano de obra infantil esclava, quienes solo trabajan por la alimentación. Además, las malas prácticas agrícolas con las que se cultiva este cacao tienen como consecuencia la devastación de amplias zonas de bosque tropical para sembrar un cacao sin sombrío, al que se le agregan cantidades alarmantes de herbicidas, lo cual termina por disminuir la fertilidad del suelo en pocos años. Esto hace que haya una búsqueda constante de nuevos terrenos para cultivar. Actualmente la Unión Europea está trabajando en protocolos con obligaciones legales para eliminar la esclavitud, el trabajo infantil y la deforestación en la cadena de producción del cacao. Mientras tanto, como consumidores podemos jugar un papel importante al rehusarnos a consumir chocolate proveniente de las grandes empresas chocolateras del mundo, o al menos reduciendo las cantidades de este chocolate que compramos, y también podemos buscar la forma de apoyar a nuestros productores locales de chocolate, quienes usan técnicas de cultivo más amigables con el medio ambiente y también más éticas. Y bueno, mi familia, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado tanto este tema como a mí me gustó investigarlo y untarme del mundo del cacao. De ser así, por favor denle me gusta, suscríbanse los que aún no se hayan suscrito para que sigamos en contacto y por favor denle compartir para que este mensaje pueda llegar a más personas. Nos vemos en una próxima ecotransmisión y que tengan un fantástico resto de día. Compartir para que más personas